¿Qué tal, inversionista retail? Bienvenidos a mi canal. Les saluda Anticripto. ¿Cómo están? Vamos a empezar esta introducción al order flow, ¿sí? Y empecemos de una vez. Este capítulo uno lo he llamado introducción al order flow porque vamos a ver básicamente cuatro principales temas que desde mi punto de vista me parecen importantes para revisar, ¿no? En esta introducción. En este video vamos a tocar dos, ¿sí? El primero, que es el order flow, qué es el flujo de órdenes, qué son los clústeres, el significado de los colores y algunos ejemplos y gráficas, ¿no? El segundo punto que me parece importante y en el cual he hecho también énfasis es el volumen, ¿no? ¿Qué es el volumen según Wikipedia? ¿Qué es el delta? El concepto del volumen y ejemplos reales. Estos dos primeros temas los vamos a tratar en este video y los dos siguientes, el número 3 y 4, los trataremos en el siguiente video eh, de manera ordenada y que queden claros todos los conceptos para eh, introducirnos en esta operativa, en esta forma de operar totalmente distinta que nos va a ayudar a anticiparnos al movimiento del dinero inteligente, ¿sí? Y empecemos entonces. El número uno, ¿qué es el order flow? ¿Sí? El order flow, o también llamado en castellano, en su traducción, el flujo de órdenes, es la representación gráfica en tiempo real de todos los activos negociados, ¿no? En este caso, lo que nosotros podemos ver acá en la gráfica es básicamente las velas, ¿sí? Las velas que acostumbradamente nos tienen otras plataformas en donde solamente podemos ver dos colores, ¿no? El color rojo o el verde. En el caso del order flow, nosotros podemos ver adentro de las velas eh, la cantidad de contratos que se han cruzado o se han negociado en un determinado precio, ¿no? Esta información, esta representación gráfica, ¿sí? De los contratos cruzados o negociados en un precio es vital, es sumamente importante para poder complementar nuestra operativa, ¿sí? Este avance tecnológico, porque es reciente, no es algo que se haya manejado hace mucho tiempo, nos da una ventaja competitiva frente al resto de los traders, ¿sí? Podemos ver el interior, ¿sí? Escanear, hacer una radiografía interna y poder ver los hechos que han sucedido en una vela o en una determinada secuencia de velas, ¿sí? En cada vela, en este caso, podemos determinar que al lado izquierdo están la cantidad de contratos comprados, ¿no? Y al lado derecho de las velas están la cantidad de contratos vendidos o activos vendidos y al lado izquierdo activos comprados, ¿no? ¿Esto qué significa? Si podemos ver nosotros acá la gráfica, en este nivel de precio que está acá, 5.636.9, podemos apreciar que al lado izquierdo, en esta casilla de color verde, ¿sí? Eh, tenemos 2.8K contratos comprados, ¿no? Y al lado izquierdo, en la siguiente casilla podemos ver que tenemos 4.2K vendidos, ¿no? Esta información es
crucial para poder entender de qué forma se está moviendo la oferta y la demanda en una vela o en una secuencia de velas. ¿Sí? Entonces, básicamente el order flow es la representación gráfica en las velas de los contratos negociados o cruzados en un determinado precio. ¿Ok? Eso viene a ser básicamente el order flow. Adentro de estas velas tenemos unas casillas que las podemos llamar clústeres. En estos clústeres están la cantidad de contratos negociados en un determinado precio, como lo hemos visto hace un ratito, y dentro de estos clústeres nos indica si es que en ese determinado precio ha habido más compras o ha habido más ventas, ¿no? En este caso, en el ejemplo que tenemos acá, podemos apreciar que con esta información podemos detectar los desequilibrios que existen entre los compradores y vendedores, ¿no? Podemos ver en tiempo real si la oferta o la demanda, si la oferta o es la demanda la que en ese momento es la que predomina en el mercado, ¿no? En el ejemplo que estamos viendo acá, el color rojo en los clústeres nos indican la cantidad de contratos que han sido vendidos. Y en los clústeres de color verde nos indican la cantidad de contratos que han sido comprados, ¿no? Acá podemos apreciar que en esta vela han habido 3.0K contratos comprados versus 1.0K contratos vendidos. En el siguiente clúster, 2.2K contratos comprados versus 1.2K contratos vendidos. ¿Sí? En el siguiente clúster, igual, y nosotros ya podemos ir apreciando de que cada clúster comprador es superior a cada clúster vendedor, en este caso, en este ejemplo, ¿no? Y de esa forma nosotros podríamos deducir que en esa vela hay más fuerza compradora que más fuerza vendedora, ¿no? Cosa que de la forma tradicional, con una vela de un solo color, rojo-verde, sería muy difícil identificar esa pelea interna entre la oferta y la demanda, ¿sí? Perdón. Como les indiqué, en estos clústeres, mientras el color sea más fuerte, más intenso, significa que en ese clúster se han negociado más contratos, ya sea de compra o de venta, ¿no? Y eso lo podemos apreciar acá, ¿no? El clúster que tiene el dato de 7.1K es mucho más oscuro que el clúster que tiene 3.1K de compras. Y este clúster es un poco más oscuro que el clúster que sigue en la parte de arriba de 1.8K, ¿no? A medida que los colores son más intensos, nos indican de que hay mayor cantidad de contratos negociados. Y mientras más tenues, pálidos o incluso casi blancos nos indican la escasez o la poca cantidad de contratos negociados en ese clúster, ¿no? En este caso, podemos ver que en esta vela, que 8.7K es el clúster que contiene la mayor cantidad de compra de contratos, ¿no? Y en el lado derecho de la misma vela, en los clústeres de color rojo, podemos apreciar que el clúster de la zona inferior dice 930, ¿no? Y tiene un color pálido, tenue. Eso nos indica de que en este determinado precio
no ha habido mucha venta, ¿no? Ha habido poca venta a mercado y el color nos ayuda a identificar de alguna forma la intensidad en este caso, de ventas o en el lado izquierdo la intensidad de la cantidad de compras, ¿no? Eso es básicamente la información que nos dan los clústeres en cada vela utilizando la herramienta del order flow, ¿no? Y esto nos ayuda a identificar en determinadas zonas los desequilibrios que puede haber entre la oferta y la demanda, solamente observando los datos que hay en el interior de la vela, ¿no? Acá algo muy importante, si tú en esta vela que está acá haces una suma de todos los clústeres de color verde y sumas los clústeres de color rojo, te vas a dar cuenta de que la cantidad total, esta no es la cantidad total, ¿sí? Este es un clúster de color blanco que no salió muy bien en la imagen, pero si tú sumas la cantidad total de datos de los clústeres verde o de compras versus la cantidad de datos en los clústeres rojos, te vas a dar cuenta de que ha habido más compras, ¿no? Y es por eso que la vela, en este caso, ha ascendido, ¿sí? Ha ascendido en esta secuencia de velas, ¿no? Igualmente debe suceder acá y de la misma forma debería suceder acá, ¿no? Pasemos a la siguiente parte. Vamos a los ejemplos, en este caso de los order flow, ¿no? En este caso de la parte interna de la vela, ¿sí? Este es un ejemplo real que sucedió el 13 de noviembre del 2018, ¿sí? En donde esta vela que está acá es una vela larga, una vela spring, buscó una nueva área de valor, ¿sí? Esto ustedes lo deben de recordar porque fue el 13 de noviembre del 2018 cuando el BTC estaba en los 6.304 dólares con 50, ¿no? Y cayó abruptamente el precio buscando una nueva área de valor, ¿sí? Nosotros a través de la herramienta de Order Flow pudimos hacer una radiografía interna de la vela y examinar con mayor detalle y en tiempo real qué estaba sucediendo adentro de esa vela, ¿no? Dentro de esa pelea entre la oferta y la demanda en esa vela, en marco temporal de un día, nosotros podíamos ver en cada nivel de precio la pelea en tiempo real, ¿no? Y esto lo podíamos apreciar comparando los colores de cada clúster con su respectivo par, ¿no? Si nosotros hacemos la sumatoria de todos estos datos y los comparamos con los datos de de las compras, perdón, nos vamos a dar cuenta de que la cantidad de compras ha sido superior a la cantidad de, perdón, la cantidad de ventas ha sido superior a la cantidad de compras. Esto fue el primer indicio que hizo que la vela busque una nueva área de valor, ¿no? Y nosotros podemos observar en esta vela una pelea, ¿sí? Una pelea entre la oferta y la demanda, en donde acá pues definitivamente puedes ver la cantidad, la intensidad del color rojo versus la intensidad de color verde, ¿no? Acá vemos la debilidad ya en las compras, ¿no? En la demanda. Y los clústeres de color blanco o verde casi pálido nos indican la ausencia de interés de comprar ya los contratos, ¿no? En estos momentos ya pasa a ganar la oferta, ¿no? Acá no estamos analizando quién o qué operador es el que hace la oferta, ¿no? Solamente no estamos viendo si son los retail u otros operadores, solamente estamos revisando el concepto en general, ¿no? Que la oferta es la que ha ganado, independientemente de dónde venga o qué intenciones tenga, ¿no? En este caso, en este ejemplo real que sucedió el 13 de noviembre del 2018. En esta parte intermedia de la vela podemos ver ya cierta
poco interés en ambos bandos, ¿no? Pero sin embargo, de ahí nuevamente se renueva la pelea y al final esta vela llega a alcanzar una nueva área de valor. Es una primera vela y es la secuencia de varias velas, ¿no? Creo que son dos o tres, perdón, las que hacen que el precio caiga, ¿no? Que descienda. Y son estos clústeres, justo en el momento que sucede el trade, en el momento que se desarrolla este trade, lo que nos hace poder revisar, ¿no? De manera minuciosa, de manera, si se podría decir, microscópica, ¿no? Lo que está sucediendo en el interior de la vela. Y esa información nos da una ventaja frente a otros traders, porque en tiempo real nosotros podemos tomar decisiones, solamente con el hecho de ver la vela, ¿no? En este caso de marco temporal de un día, ¿no? Los datos, lo bueno de la blockchain, y en este caso de todo mercado de futuros, es que son descentralizados, son transparentes, ¿no? Si bien es cierto, hay exchanges que pueden manipular los precios, los datos en sí de la oferta y la demanda no se manipulan, en el sentido de que estos se transmiten, ¿no? Y de alguna forma son transparentes, ¿no? Lo que sí pueden hacer es manipular el precio con eh, diferentes artificios, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Seguimos. Acá tenemos otro ejemplo de la misma fecha, pero ya podemos ver que la vela ha descendido en marco temporal de un día y continuamente viene otra vela con sus clústeres y vemos que ya a estas alturas esa vela cruza los $4.606, ¿no? O llega hasta los $4.606. Nuevamente, si nosotros hacemos ese zoom, ¿no? Para ver la parte interior, esa pelea interna, acá nos podemos dar cuenta a simple vista de la intensidad del color rojo, ¿no? Todas las velas en sí son muy fuertes en ventas, mientras que en las compras hay zonas o clústeres en los cuales hay debilidad, ¿no? Y probablemente estos clústeres más pálidos tengan menos cantidad de contratos comprados versus los que están al costado de ventas. Y nuevamente la sumatoria total de los clústeres de color verde de compras versus los clústeres de color verde de ventas van a ser menor, ¿no? Es por eso que el precio cae, llega a una nueva área de valor y empieza su nuevo recorrido, ¿no? Esto sucedió el 18 de noviembre, fecha en la cual BTC o XBT descendió desde los $6.000 hasta los $3.200, $3.300 más o menos, ¿no? Esto no fue inmediato, fue una secuencia de velas, pero hubiera sido muy distinto si quizás tú hubieras tenido esta información, ¿no? Y es probable que en la primera vela quizás no hayas entendido la información, pero ya en la segunda y la tercera, definitivamente, ya con esto, al menos con esta teoría que estamos viendo ahora, por lo menos hubieras tomado un trozo de ese trade, ¿no? Para ganar. Sigamos al siguiente punto. Y acá viene, me parece, la parte fundamental, una de las partes fundamentales de Order Flow, ¿no? Que es el volumen, ¿sí? Y acá he puesto un concepto y lo he sacado de Wikipedia y le voy a hacer un énfasis especial porque me parece importante, porque es lo primero que nosotros recurrimos en Internet, es a buscar información de Google, ¿no? De Wikipedia y nutrirnos de esa información, ¿no? Y acá Wikipedia nos dice lo siguiente, ¿no? Que en el trading el volumen es un indicador de análisis técnico y este indicador nos muestra o nos refleja la cantidad de contratos negociados en un determinado tiempo, ¿no? Y a su vez que este volumen de alguna forma nos ayuda a medir la intensidad, la fuerza con la que se va a mover el precio, ¿no? Este gráfico que está acá también es un gráfico real, fue extraído de la plataforma de TradingView y fue sacado como referencia el 11 de mayo, ¿sí? El 11 de mayo del 2019, recién, hace poco,
Y vemos acá estos índices que están abajo, o estas barras, las cuales nos indican la cantidad de contratos negociados o el volumen, ¿no? Que viene a ser lo mismo que se han negociado. El 11 de mayo del 2019 hubo un movimiento importante en XBT, ¿sí? Y aquí nosotros podemos ver que el volumen negociado eh, tuvo, en comparación con sus vecinos anteriores, un tamaño considerable, ¿no? Eso nos hace pensar de una forma que hay un interés en mover en ese momento el precio, ¿no? Y es así como XBT o BTC asciende, ¿no? Y esto se refleja en esa vela larga de color verde que está acá, ¿no? Y en el volumen que está acá abajo, que en comparación con los anteriores es representativo, ¿no? Es mayor, ¿sí? Es mayor. Estos son los datos con los que usualmente trabajaba yo y trabajan la mayoría de los traders, ¿no? Este volumen, el cual tiene estos dos colores, pero ojo que estos colores no significan nada, ¿no? Simplemente le ponen el color rojo porque la vela es de color rojo o descendente, y esta barra que está acá de volumen la ponen verde porque la vela que está encima de color verde. O sea, hasta ahí no tengo ninguna información importante, solamente la acción del precio o el precio, y abajo el volumen, que en este caso es el volumen total, ¿no? Y eso se puede ver acá, porque en la parte superior vemos el total del volumen, ¿no? Que dice 152 M, pero nos dice el total, o sea, no discierne exactamente mayores detalles, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, con esto yo no puedo trabajar, ¿sí? No puedo trabajar. Ya he trabajado antes con esto y siempre he tenido entradas malas y salidas malas, ¿no? Entonces, sigamos a la siguiente diapositiva para ver en mayor detalle qué es el volumen, ¿no? Aquí vamos a seguir haciendo hincapié con lo que dice Wikipedia, ¿no? Y después le voy a explicar por qué hago tanto hincapié, ¿no? Dice Wikipedia que el volumen es la fuerza que mueve los precios, ¿ok? Y que si este volumen, ¿no? Es fuerte, mientras sea fuerte, el precio seguirá una tendencia, ¿no? O sea, si hay volumen a través de esas barras que están abajo, ¿no? Y estas barras muestran aumento, en este caso en una tendencia alcista, nos va a ayudar a ver de alguna forma la intensidad del movimiento del precio, ¿no? Y después nos dice, ¿no? Que si esto, si esto, si este volumen en algún momento desciende, probablemente la fuerza del movimiento del precio también descienda, ¿no? O en este caso dice que la tendencia se va a agotar, ¿no? Nos dice que el volumen nos permite medir la fuerza de una tendencia en un determinado momento, ¿no? Y es cierto porque acá en la gráfica podemos observar que el volumen que está acá, eh, es mayor y empieza el descenso, ¿no? Ya no hay interés y el precio empieza a caer, y empieza a caer el volumen que está acá. Estas barras de volumen nos indican la ausencia de interés y el precio empieza a descender, ¿no? La tendencia es a la baja y el volumen desciende. No hay interés de parte de los comerciantes de intervenir en el mercado, ¿no? Eso es básicamente lo que cualquier persona que quisiera saber un poquito más del volumen encontraría en internet, ¿no? Que en este caso dice que el volumen,
acompaña al precio, ¿no? Y que si este se debilita en algún momento, el precio también se va a debilitar, ¿no? Bueno, sigamos a la siguiente diapositiva. Si nosotros sabemos que en la anterior vela, en su interior, había 1000 contratos negociados, ¿sí?, que es el volumen total de esa vela, nos falta una información más importante para poder entender el desarrollo del volumen o de los contratos negociados, ¿no? Y esta información importante es determinar cuántos contratos se han comprado y cuántos contratos se han vendido dentro de ese volumen total, ¿sí? Sin esa información, yo no puedo saber cuál es el interés que hay en el mercado en ese momento, ¿sí? Es como que si tú te vas a un mercado, ¿no?, y entras a un mercado de frutas y ves muchos vendedores, pero no ves nada de compradores. No vas a ver movimiento, ¿no? No vas a ver movimiento. Pero si tú, de alguna forma, llegas a otro mercado similar, donde se vendan estas frutas o verduras, y veas mucha gente comprando, entonces tú vas a tener una idea a grosso modo de que ese mercado hay movimiento, hay liquidez, y vas a poder ver si hay más compradores o menos vendedores, ¿no? Esta información es crucial, es importante, es nuestro primer dato fundamental para poder entender cómo se mueve el mercado, es decir, cuando tenemos los datos del volumen. Recuerda que en order flow necesitamos los datos del volumen. Si no tenemos datos del volumen real, no podemos hacer estimaciones, no podemos trabajar, ¿sí? En el mercado de Forex, el volumen no es real, ¿sí? En cambio, en el mercado de los futuros, en el mercado de la blockchain, el volumen es real, ¿sí? Es transparente. Entonces, tenemos que aprovechar esa información. No podemos seguir trabajando con datos de volumen donde nos digan que hay 1000 contratos negociados, pero no nos muestren cuántos contratos se han comprado y cuántos contratos se han vendido. Porque con esa información yo ya puedo tener o puedo saber cuál es el interés. Si la oferta está más interesada o está presionando más a la baja, o la demanda, ¿no? Esta información es importante, ¿sí?, en el volumen. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí sí, aquí sí tenemos una información más transparente y más clara, ¿no? En un volumen total donde han habido 1000 contratos negociados, nosotros ya tenemos esta información y ya con esta información ya por lo menos tenemos una herramienta o un arma con la cual defendernos, ¿sí? Si nosotros sabemos que han habido 300 ventas y 700 compras, yo te pregunto a ti, existe una presión compradora más fuerte, ¿no? Lógico, hay más compradores, hay más interés por comprar los contratos. Hay más interés en ese mercado por comprar, ¿no? Y hay menos interés por vender. Dentro de ese interés, dentro de esa intención compradora, debe haber algo que nosotros no conocemos. No lo sabemos qué cosa puede ser, pero nosotros vemos la acción de la demanda y podemos entender de inmediato que en ese volumen total negociado hay un interés de compra y por lo tanto podemos concluir que el precio tiene que ascender, ¿sí? Esa es la primera conclusión que nos va a hacer llegar al tener los datos del volumen separados entre compras y ventas. Es la diferencia entre que tú puedas ganar un trade y lo puedas perder, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ya con estos datos separados del volumen, nosotros nos podemos aventurar a tomar una decisión. Y esto es más fiable, mucho más fiable que utilizar los indicadores técnicos que trabajan en función al precio. Recuerda una cosa, el volumen siempre se anticipa al precio, ¿sí? El precio es el resultado del volumen,
¿sí? Del mercado primero, como de ese volumen de negociaciones. ¿Ok? Eh, este volumen, en esas barras de volumen y en una secuencia de barras de volumen, si nosotros notamos que en 3 o 4 barras de volumen, con esta información que estamos viendo ahora, eh, nos muestra que en las siguientes barras de volumen se mantiene la misma proporción las compras que las ventas, nosotros ya podemos decir que el precio va a ascender. ¿Sí? Porque estamos viendo la parte interior del volumen negociado. Entonces ya tenemos unos datos que nos pueden ayudar a anticiparnos de alguna forma a un movimiento, ¿no? O una secuencia de un movimiento, ¿no? Por lo menos la parte básica, ¿no? ¿Necesitamos otras herramientas más complejas? Sí, hay otras herramientas más complejas que las vamos a ver, que yo las voy a compartir acá con ustedes, que merecen mucha práctica, mucho dominio, ¿sí? Y sobre todo que te las voy a mostrar ya utilizadas por mí, ¿no? En donde yo ya las he corregido, en donde yo ya sé en qué temporalidad, qué datos se tienen que emplear, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso va a ser más adelante. Tenemos que empezar por lo básico, y lo básico es como aprender el A, E, I, O, U, es el volumen, entender cómo funciona el volumen y empezar ya a trabajar con el volumen, ¿no? Ya dejar de usar los indicadores técnicos, dejar de usar el Fibonacci, dejar de usar los puntos pivote, ¿no? Y dejar de usar Elliot, dejar de usar Wyckoff, dejar de usar un montón de disciplinas que son subjetivas, ¿no? El volumen es objetivo, son datos reales, ¿ok? Y eso no se puede ocultar, ni siquiera la mano profesional, el dinero inteligente, puede esconder el volumen, no puede, ¿sí? Es el rastro que va a dejar siempre el dinero inteligente, las ballenas, los grandes operadores, es el volumen, ¿ok? Y si nosotros aprendemos esta parte que parece tan sencilla, ¿sí? Es algo primitivo, se podría decir, pero es fundamental, ¿sí? Entenderlo es fundamental. Ahora, sigamos con la siguiente diapositiva porque está interesante el tema. Eh, voy a hacer énfasis en esta parte porque quiero que quede bien clara, ¿sí? Y sigamos. Dentro del volumen hay un dato importante que debemos rescatar, que se llama el delta, ¿sí? ¿Qué es el delta? El delta es algo sencillo, ¿no? Es la diferencia entre el as y el bit. Eh, claro, anticristo, pero ¿qué es el as y el bit? Bueno, el concepto más sencillo, el más sencillo es el que está abajo, ¿sí? Y lo voy a decir acá. El delta es la diferencia entre las compras al mercado y las ventas al mercado para cada precio. Perdón, es decir, que el delta, este triangulito que está acá, si tú restas todas las compras al mercado versus todas las ventas al mercado, en un determinado barra de volumen, vas a obtener como resultado el delta, que es una variación, ¿sí? Esta variación, este resultado, nos va a ayudar a comprender en qué grado hay más interés por comprar o vender, ¿ok? El otro concepto que está ahí es un poquito más, no sé si complejo llamarlo, es el que dice, ¿no? Que el delta es un indicador basado en el volumen, ¿no? Y simplemente nos muestra la diferencia de los contratos que se cruzan por el as y los contratos que se cruzan por el bit, ¿sí? Básicamente para ahora yo voy a entrar en más detalles qué es el as, qué es el bit en el tema de las subastas, pero ahora quiero que entiendan, como lo he puesto acá sin colores, ¿sí? Para no confundirnos, ¿sí? Y le he puesto solamente encima de las que aquí van las compras a mercado y en el bit van las ventas a mercado, ¿sí? Por eso las he puesto chiquititas.
encima para que no te confundas y grábate esta idea, ¿no? Que el delta es la diferencia entre las compras a mercado y las ventas a mercado, que en este caso son el as y son el bit, ¿no? Este delta es una variación y esta variación nos va a mostrar el interés que hay por parte de los compradores o por parte de los vendedores, ¿no? Si nosotros tuviésemos un delta muy grande, positivo, eh, vamos a ver esto en la siguiente diapositiva, ¿sí? Pero ya quedó claro esto del volumen, el delta, ¿sí? Creo que es sencillo el concepto. Básicamente todo lo que concierne al volumen es tan sencillo que nadie lo toma en cuenta, ¿no? O al menos no hay información transparente en las plataformas tradicionales que usamos para trabajar, ¿no? Sigamos con la siguiente diapositiva para poder explicar con más detalle qué es el delta, ¿no? El delta, en la representación que tengo acá, nos permite mostrar la agresión que hay entre la oferta y la demanda, ¿no? Esta variación, que se llama delta, ¿no? En este caso, nos permite ver qué tan agresivo son las compras o las ventas, ¿no? Básicamente el delta nos sirve para eso. Y aquí sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y me voy a explicar un poquito mejor, ¿no? Acá en la gráfica podemos ver que las compras y las ventas pujan, ¿no? Pujan, y la diferencia entre ambas, entre las compras y las ventas, va a dar un resultado que es el delta, ¿no? Este delta tiene características para indicarnos si ha habido más compras o ha habido más ventas, si las compras son más agresivas o las ventas son más agresivas, ¿no? El delta va a ser positivo si y solo si el as es mayor que el bit, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos más compras a mercado que ventas a mercado, este delta va a ser positivo, o sea, nos va a indicar que hay mayor fuerza compradora, ¿sí? Por eso está con signo más y de color verde, ¿ok? Así lo he puesto yo para que lo podamos entender. Ese triangulito nos indica esa variación. Si esa variación en términos de números es elevada bastante, nos indicaría bastante fuerza compradora en comparación con la fuerza vendedora, en el caso de acá, de la parte superior, ¿no? Y acá el delta va a ser negativo, sí, solo sí, cuando el as sea menor que el bit. O sea, cuando las compras a mercado sean menores que las ventas a mercado, ¿no? En este caso vamos a restar las compras menos las ventas, y como estas compras son menores, el delta nos va a salir con signo negativo, ¿sí? Y esta variación, que es el resultado de esa diferencia, mientras más valor numérico tenga con ese signo negativo, nos va a mostrar que hay mayor agresión por parte de la fuerza vendedora, ¿sí? O sea, un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos en la parte superior, ¿no? Tenemos 12 contratos de compra, ¿no? Versus 10 contratos de venta, ¿no? En esta parte. La diferencia va a ser positiva, ¿no? Porque serían 12 menos 10, 2, ¿no? Ese sería el valor numérico del delta. El signo sería más 2. Este más 2, el valor numérico ya es una variación que nos está indicando qué tan agresivas son las compras, ¿no? Pero imagínate que tuviésemos no un delta de más 2, sino tuviésemos un delta de más 20, que en el siguiente barra de volumen tuviésemos 40 compras a mercado
versus 20 ventas a mercado, ¿no? El delta va a ser positivo, porque sería 40 menos 20, ¿ok? 40 menos 20 nos va a dar 20, más 20. Pero más 20 ya es un delta de mayor tamaño, ¿no? Esto ya de por sí es una información valiosa porque nos indica que las compras son más agresivas que las ventas, ¿sí? El delta, el tamaño del delta nos indica, aparentemente es un indicador sencillo, ¿no? Que pues, solamente sumar y restar, pero usándolo de la forma como lo estoy indicando, se vuelve muy poderoso, ¿no? En una secuencia de barras de volumen, como lo vamos a ver más adelante, muchos delta positivos, ¿sí? Nos van a dar eh, los indicios para poder ser una entrada en largo, ¿sí? Y muchos delta negativos en una secuencia de índices de volumen o barras de volumen nos van a dar indicios para entrar en corto. Ya ahí ya tenemos información valiosa, ¿ok? Ya estamos separándonos del resto de los traders, ya estamos empezando a ver el volumen desde otra perspectiva, ¿ok? Utilizando el delta, que el delta empleado de la forma como lo estoy explicando te va a ayudar bastante, ¿ok? Te va a ayudar bastante. Entonces, que quede claro el concepto, ¿sí? El delta es positivo cuando las compras a mercado, que en este caso están en el as, son mayores que las ventas a mercado, ¿sí? En ese caso, el delta va a salir con signo positivo, es decir, hay más compras que ventas, ¿sí? Y a medida que veamos en la secuencia de la barra de volumen que este delta positivo se repite, ya nos va a dar indicios de que hay un movimiento al alza o se está empezando a hacer un movimiento al alza. Y en el caso de acá abajo, el delta va a ser negativo cuando las compras a mercado, que en este caso se colocan en las, sean menores que las ventas a mercado, ¿sí? En ese caso vamos a tener un número con un signo negativo, el cual nos va a indicar de que hay más ventas que compras. Y ese delta va a tener un valor numérico con ese signo, y a medida que ese valor numérico quizás aumente, nos va a indicar la mayor agresividad, en este caso de las ventas, ¿sí? Y en una secuencia de barras de volumen, con esta información ya podemos tomar una decisión de ingresar o no ingresar a un trade. Espero que haya quedado claro. Por favor, si no queda nada claro, ponle pausa, repite el video, ¿sí? Estoy tratando de hacerlo lo más sencillo, lo más didáctico, lo más simple, se podría decir, ¿no? De manera no muy compleja para que todos los que accedan a esta información les sea fácil, les sea útil, ¿no? Sigamos con la siguiente diapositiva. Acá vamos a ver en sí ya qué es el volumen, el concepto del volumen, ¿sí? Y les he puesto una gráfica que se la voy a explicar, pero primero quiero ver ya, muy aparte del concepto que hemos visto en Wikipedia, qué es el volumen, ¿no? Y en sí, el concepto básico es, ¿no? Es la cantidad de contratos cruzados, ¿no? O negociados en un periodo de tiempo, o TICs. Sí, acá viene esto de los TICs, ¿no? Nosotros los traders común y corriente, me incluyo, que operamos, utilizamos el tiempo, ¿no? Utilizamos el tiempo para medir en un determinado tiempo cuántos contratos se han negociado, ¿no? En el caso de los grandes operadores, eh, ellos no utilizan TICs, perdón, no utilizan el tiempo, utilizan los TICs, ¿no? Y esa es la diferencia entre nosotros y ellos, porque ellos no consideran el tiempo. Es por eso que muchas veces los precios se quedan mucho tiempo lateralizados, ¿no? Y parecería que nunca van a acabar, incluso años, en el caso de activos financieros que se comercian en la bolsa bursátil, ¿no? En el caso de los futuros y otras bolsas, ¿no? Los TICs no vienen a ser de manera sencilla la representación
en la gráfica solamente cuando haya movimiento. Es decir, si el precio se mueve, no importa cuánto, eso es un tick y se va a representar mediante una barra. El siguiente tick será cuando nuevamente suceda un movimiento. Esto quiere decir que si entre un movimiento y otro movimiento hay un año, en la gráfica no vas a ver esa separación, simplemente vas a ver una barra de un tick y la siguiente barra de otro tick. ¿Ok? Esa es una aclaración para entender que no solamente los contratos, en el caso de lo que estamos viendo, el volumen, se pueden medir a través del tiempo, sino también se miden a través de los ticks. ¿Sí? Esto más adelante lo voy a desarrollar, ¿no? La idea, ¿no? Bueno, acá en la gráfica que estamos viendo es una gráfica real que sucedió, las fechas están abajo, fue en marzo del 2019 y acá podemos ver la interpretación del delta, ¿no? En la parte de acá abajo podemos apreciar estas barras de volumen, las cuales están separadas en dos colores, los cuales nos indican compras y ventas. Perdón, la parte de acá abajo, la parte de abajo. Estas son las velas, me confundí. Esta parte que están acá abajo son las barras de volumen, ¿sí? Y acá vemos la información importante del delta, ¿no? Y el delta viene a ser la diferencia de las compras y las ventas, ¿no? En este caso, las compras son superiores a las ventas, por lo tanto el delta es positivo. Acá va a salir un delta positivo. Y aquí también, ¿no? Las compras son superiores a las ventas y esa diferencia nos da un delta positivo. Entonces, si en esta vela y en esta vela tenemos una secuencia de deltas positivos, podríamos presumir o quizás deducir de que la siguiente vela o la siguiente barra de volumen también va a tener un delta positivo, ¿sí? Y es así que sucede, ¿no? El volumen aquí fue con un delta negativo, pero de ahí los deltas se volvieron positivos. Y el trader, perdón, que haya tomado la decisión con esta información nada más de los delta, que parecen tan sencillas, ¿no? Que parecen tan, no sé si decirlo, fáciles, nadie la considera. Nos estamos matando utilizando indicadores técnicos, el MACD, el RSI, el estocástico, que son indicadores, perdón, que analizan los datos desde el precio, ¿no? Mientras que acá nosotros tenemos este indicador que es el delta, que es sencillo, pero nos da una valiosa información, ¿no? Nos está dando indicios de que hay un posible movimiento al alza, si es que hubiéramos entendido los conceptos anteriores del delta, ¿no? Este trade se desarrolló, como tú puedes ver, el 1 de abril, ¿sí? Es donde sucede el 2019 esta gran vela Spring, ¿no? En donde el precio asciende casi $1000, ¿sí? En casi una hora, ¿sí? Y en este contexto, muchos traders fueron liquidados que estaban colocados en corto, ¿no? ¿Sí? Este trade para mí, en mi caso particular, marcó un hito porque en mi caso ya me consolidé realmente, ¿no? Con la herramienta de Order Flow, ¿no? Aquí me pude anticipar al movimiento. Utilicé otros datos más avanzados, otras herramientas más avanzadas, pero solamente me ayudaron a hacer la confirmación. El 90% del mercado estaba en corto. Muchas comunidades grandes de youtubers, de traders conocidos fueron arrastrados por estos y fueron liquidados, ¿no? Fueron sacados del mercado por el dinero inteligente, ¿no? En este trade yo pude adelantarme al movimiento del dinero inteligente y entré en largo, ¿no? Entré en largo
Y, y acá vemos la importancia del delta, ¿no? Un indicador tan sencillo que nos da una información que puede pasar desapercibida, ¿no? Y que si la sabemos utilizar, nos va a ayudar bastante, ¿no? Acá el delta es positivo y acá se ve con mayor detalle la barra del volumen y acá nos indica que hay más compras que ventas, ¿no? Ahora, perdón, eh, no he puesto acá los valores del delta, pero también te pueden ayudar, ¿no? Si los valores del delta aumentan a medida que aumenta el signo, definitivamente hay un mayor interés por comprar, ¿no? Hay más interés de los compradores. Acá el precio estuvo en los 4.894, llegó hasta acá, casi $5.000, en menos de una hora, ¿no? Casi 50 o una hora, ¿no? Los que estaban en corto solamente pudieron levantarse por la alarma que les sonó, porque no llegaron a tiempo quizás a poner una orden, ¿no? Bueno, entonces acá la idea nos indica bien claro, ¿no? Los delta ya nos daban indicios que el volumen podía aumentar, ¿no? Sigamos con la siguiente diapositiva para seguir desarrollando esto que está muy, muy interesante, ¿no? Vamos a ver ahora ejemplos reales, ¿sí? Ejemplos reales de el volumen, ¿no? Este es un ejemplo real que sucedió el 2 de abril, ¿no? Que lo mencioné hace un momento, ¿no? Y nosotros acá podemos ver en la gráfica de TradingView los volúmenes en su totalidad, ¿no? No podemos discernir cuántas compras y cuántas ventas ha habido en cada barra de volumen, ¿no? Pero acá hubo algo muy interesante, ¿sí? Y lo he puesto acá porque acá sucede se podría hacer un movimiento atípico, ¿no? En esta fecha, que también considero importante hacer hincapié, ¿no? Acá he señalado cómo el volumen ha descendido y el precio ha ascendido, ¿no? Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque hace un momento no mencioné, ¿no? Que decía Wikipedia, ¿no? Wikipedia decía que el volumen acompañaba a la fuerza del movimiento, ¿no? En este caso no sucede eso, ¿no? En este caso no sucede eso. Todo lo que sucedió en este tren fue atípico, ¿no? Fue fuera de lo normal, ¿sí? Es por eso que el 90% del mercado quedó fuera, ¿no? Más del 90%. Si, en condiciones normales, como lo hemos estado viendo, el delta funciona fabuloso, ¿no? Pero a medida que tú operas en este mercado de las criptomonedas, que es más manipulable, ya necesitas indicadores o herramientas más potentes que la vas a ver a medida que vamos desarrollando el tema en order flow, ¿no? Acá, en la secuencia, si nosotros hubiéramos visto el volumen, solamente viendo el volumen, ¿no? Como lo vieron muchos traders, no viendo el delta, ojo, el volumen, ¿sí? Definitivamente te ponías en corto, porque no había interés, ¿sí? Y el precio ascendía sin volumen, ¿no? Y Wikipedia nos dice, ¿no? Que el volumen debe acompañar al movimiento del precio, ¿no? Y si este desciende, pues el precio perderá intensidad en su movimiento, cosa que aquí no sucedió, ¿no? Sucedió todo lo contrario. Se vino un velón, se liquidó todos los cortos y bueno, pues acá fue un movimiento atípico, ¿no? Fue un movimiento bien planeado, bien orquestado por el dinero inteligente, por la mano profesional en XBT, y ya necesitabas aquí pues otras herramientas, ¿no? Más potentes, ¿no? No era suficiente manejar el tema del volumen. Quizás el delta no te hubiera ayudado tampoco. No quiero decir que el delta, hasta donde he explicado, es malo, ¿no? El delta funciona, ¿sí? Pero ya con este tipo de movimientos necesitas otros datos, necesitas interpretar la data de otra forma, ¿sí? Necesitas otro conocimiento más avanzado que lo vamos a ver, ¿sí? Pero quiero dejar bien claro este ejemplo que sucedió el 2 de abril, ¿no?
estoy seguro que muchos vieron esto, ¿no? Que el volumen descendía y dijeron, no, yo me pongo en corto, no hay volumen, esto sube sin volumen, yo no me monto en largo, esto se va a caer, ¿no? Y todos se posicionaron acá y todos fueron liquidados, ¿no? Vamos con la siguiente, siguiente diapositiva. Vamos a hacer vamos a seguir revisando el tema del delta en condiciones normales, ¿no? Porque el caso anterior es un caso extraordinario que ha sucedido, ¿sí? El delta positivo nos indica, y acá lo podemos ver ya más detalladamente, ojo que en la anterior gráfica lo hemos chequeado utilizando las barras del volumen, pero no sabemos o no hay una diferencia si esa barra de volumen hay más compradores o vendedores y tampoco no sabemos cuánto es el delta, ¿sí? Acá sí, en este gráfico, en este ejemplo, sí estamos observando que las barras de volumen, en este caso son verdes, lo que nos indica que hay un delta positivo, ¿ok? Hay un delta positivo. En el anterior ejemplo no se podía determinar eso porque le ponen un color según la vela, entonces lo único que puedes observar es que hay menos volumen o más volumen, ¿no? Y con esa información es por eso que más del 90% fueron liquidados, ¿no? Acá sí podemos ver en este ejemplo de que los deltas son positivos porque son de color verde, son las barras de volumen, ¿ok? Un delta positivo ya nos da indicio de que el precio va a ascender. Esto sucedió el 10 de mayo del 2019. ¿Sí? Este fue el siguiente movimiento al alza que tuvimos. En esta fecha, ¿no? En donde BTC o XBT llegó hasta o rompió los $7.491 que está marcado acá, de color negro, ¿no? Los delta, ¿sí? Los delta nos dieron esta valiosa información. Solamente los delta. Si tú hubieras conocido el concepto del delta, del order flow, de los volúmenes, solamente con eso hubieras podido tranquilamente apostar al alza, ¿no? Apostar al alza. Esta fecha que está acá, el 10 de mayo, hubo velas muy grandes, ¿no? Y podemos ver la secuencia del delta que ya nos daba indicio de que venía un movimiento al alza, ¿no? Los deltas positivos, deltas crecientes, como tú puedes ver abajo en la barra de volumen, nos confirma que el movimiento se va al alza, ¿sí? Y me parece también que en esta ocasión aún los traders, youtubers, ¿no? Que tienen comodidades muy grandes, al tener tanta influencia en la gente con dejar solamente una idea o un video, pues dejaron que se pongan en corto nuevamente y también fueron liquidados, ¿no? Nuevamente fueron liquidados, ¿no? Qué bueno hubiera sido que tú tengas esta información tan sencilla, ¿no? Te hubiera abierto los ojos bastante en ese momento. Sigamos. Este es otro ejemplo real en donde el movimiento del precio es descendiente. Esto sucedió A ver, acá creo que había un error en la fecha. Sí, había un error en la fecha. Pero bueno, vamos a obviar el error y vamos a... Debe ser del 2018, sí. Bueno, vemos que el delta asciende con... estamos examinando en este ejemplo utilizando el delta, ¿ok? Las barras que están abajo de volumen, si son rojo, nos indican que el delta es negativo. Y si son de color verde, el delta es positivo. Y una secuencia de delta negativo nos da indicios de que viene un movimiento a la baja, ¿no? Desde la primera o secuencia barra de volumen, perdón, o delta negativo de color rojo, ya nos está dando indicios de que viene un movimiento a la baja, ¿sí? Y eso es lo que nos muestra acá el delta, ¿no? Acá hubo un pequeño proceso de absorción, pero el movimiento siguió a la baja y aumentó el volumen y todos los deltas fueron negativos, por eso están de color rojo. Y acá están las
ve las clúster de order flow, en donde la mayoría de los clústeres en la parte interior son rojas también, ¿no? Eso nos da una información de que hay una fuerza vendedora muy grande, ¿no? Y no hay interés de parte de los compradores, ¿no? O si hay, no lo pueden superar y por eso es que el delta sale negativo, ¿no? Podría haber una pequeña diferencia, una variación en ese delta, pero el signo negativo nos indica que hay más interés en vender que comprar, ¿no? Y la fuerza vendedora es mayor y por eso que el precio desciende.